no lo estaba grabando. ¿Ok? Ok, vamos a repetir lo que habíamos dicho, ¿no? El Banco Central siempre nace como un organismo para financiar, ¿ok?, al gobierno, sobre todo gobiernos que tienen problemas de deuda y problemas de excesivo gasto fiscal, ¿no? Y esa es la razón que está detrás de la creación del Banco de Suecia, del Banco de Inglaterra, del Banco General francés, ¿ok? No es la razón que está detrás del Banco de Escocia, y esa es la razón por la cual probablemente el Banco de Escocia no es el banco central típico que uno se imagina, ¿ok? Y bueno, y tampoco es es la razón del cuando se crea el Banco Central de Venezuela, ¿no? ¿Ok? La idea que está detrás es que los gobiernos quieren tener el control de la emisión porque fundamentalmente se cree que el poder de emisión otorga beneficios de riqueza, ¿no? ¿Ok? Que es lo que normalmente se llama señoriaje, ¿no? ¿Ok? Y eso no es tampoco totalmente cierto, ¿no? Y de hecho, en el siglo XX existieron también bancos libres, ¿ok? De hecho, el último país en tener banca libre fue Australia, ¿no? Y Australia mantuvo el sistema de banca libre hasta los años 60, ¿no? En 1960, Australia se deja convencer por el Fondo Monetario y establece su banco central, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, hasta 1960 tuvo un sistema de banca libre, ¿ok? Y funcionó perfectamente, ¿ok? De hecho, los sistemas de banca libre funcionan muy bien, ¿ok? Son mejores que los sistemas con Banco Central, pero sigo insistiendo, esto es por razones políticas, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿y cuál es la conclusión generalmente aceptada con respecto a la política monetaria, ¿no? Que cuando se quiere hacer una política de crecimiento, ¿ok?, el Banco Central normalmente hace política monetaria expansiva, ¿no? Y cuando se quiere disminuir la tasa de crecimiento, porque fundamentalmente los precios se desbocan, entonces se hace política monetaria contractiva, ¿no? ¿Ok? Y esa es la razón por la cual, fíjense que del 2008, que es lo que habíamos comentado, del 2008 hasta más o menos 2022, el Banco de la Reserva Federal emitió dinero indiscriminadamente, ¿ok? Porque como no subían los precios, ellos no detectaron problemas, ¿no? Cuando los precios empiezan a subir, entonces empiezan a hacer política monetaria restrictiva, y como no han logrado que los precios se frenen, entonces siguen con la política monetaria restrictiva, pues, que es la manera en la que ellos observan esto, ¿no? Y ellos usan como indicador para tomar la decisión el IPC, ¿ok? Lo cual probablemente es un error gravísimo, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. De repente ya en la clase del martes, pues yo no estoy muy seguro ahorita de que yo termine esto, ¿no? Por lo menos creo que voy a terminar hasta la parte de la generación de dinero por parte del Banco Central, ¿no? Ok, fíjense, los, los keynesianos, no Keynes, ¿ok? Este, proponen el uso de la tasa de interés para hacer política monetaria, ¿ok? Y ellos consideran que existe una relación entre la tasa de interés y la oferta monetaria, ¿ok? Por lo cual ellos creen que moviendo la tasa de interés pueden afectar la oferta monetaria, ¿ok? Los monetaristas son contrarios a eso, ¿no? Los monetaristas creen que no se debe usar nunca la tasa de interés como instrumento porque la tasa de interés es un precio, ¿no? Entonces ellos proponen que el Banco Central haga emisiones de dinero, ¿ok?, para conseguir lo mismo que se consigue con la política keynesiana, ¿no? Y eso es lo que se llamó quantitative easing, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, y ellos consideran, ¿ok?, que como se afecta la base monetaria, ¿ok?, entonces la afectación de la base monetaria termina afectando la oferta monetaria. ¿Ok? Así es como lo ven los monetaristas, ¿no? ¿Ok? Obviamente, hasta la llegada de Bernanke nadie hizo una cosa de esta. ¿Ok? Pero ojo que ya yo lo comenté, lo que hace Bernanke no es lo mismo que propone Friedman, ¿no? Porque Friedman en su trabajo, ¿ok?,
dice que el Banco de la Reserva Federal debería emitir entre 3 y 4% interanual para que la economía norteamericana crezca sin que se manifiesten alzas eh, persistentes de precios, ¿no? Porque él define la inflación como el alza persistente de precios, ¿no? Igual que los keynesianos, pues. ¿Ok? Entonces, él cree que con 3 o 4, ¿ok? No va a haber nunca inflación y tampoco nunca va a haber recesión, ¿no? O sea que el crecimiento va a ser perpetuo, ¿no? Eso es lo que piensa Friedman, ¿no? Pero no es tampoco lo que estaba haciendo Bernanke, ¿no? Porque Bernanke estaba haciendo crecer la oferta muchísimo más del 4% interanual, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿cómo clasificamos el dinero, no? ¿Ok? Fíjense, yo comenté antes que en la época de Fisher, M1 era el dinero en efectivo y M2 era el dinero bancario, ¿no? ¿Ok? Por lo cual había una velocidad de circulación del dinero en efectivo y otra velocidad de circulación del dinero bancario, ¿no? Diríamos de las monedas y de los billetes, ¿no? Eso sería M1 y M2, ¿no? Para Fisher, ¿no? Pero nosotros lo vemos de una manera distinta, ¿no? Nosotros partimos de la base y decimos que la base es monedas y billetes más depósitos del sistema financiero en el Banco Central, ¿ok? Después el siguiente nivel es lo que se llama circulante o dinero, ¿ok? Que es lo que efectivamente sirve para pagar, ¿ok? Que son monedas y billetes y depósitos a la vista, ¿no? Ojo, cuando yo era estudiante de economía, el depósito a la vista era solamente las cuentas corrientes, ¿no? ¿Ok? Hoy en día, bueno, hoy en día no, de hace tiempo, ¿ok? La, la cuenta de ahorro se puede mover con tarjeta de débito, ¿no? Y eso hace que la cuenta de ahorro con tarjeta de débito se convierta en M1, ¿ok? ¿Ok? Por lo cual, el depósito a la vista incluye la, la cuenta corriente y el depósito de ahorro con tarjeta de débito, ¿ok? El siguiente nivel es M2, ¿no? Que los keynesianos creen que esto es el dinero, ¿ok? Esto es liquidez monetaria, ¿ok? Y liquidez monetaria es dinero, que es M1 o circulante, ¿ok? Más los cuasidineros, ¿no? ¿Y qué son los cuasidineros? Son instrumentos que para convertirlos en dinero yo tengo que hacer una operación de taquilla, ¿ok? O sea que M2 no es de verdad dinero, ¿no? ¿Ok? Ya, el M2 incluye los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito y los depósitos a plazo, ¿no? ¿Ok? Y como hoy en día el mercado está un poco más sofisticado y también tendría que estar el papel comercial, ¿no? ¿Ok? Pero el central no lo pone, ¿no? Igual que antes no ponía el depósito de ahorro con tarjeta de débito, ¿no? Entonces hay que tener presente eso, ¿no? ¿Ok? Que esos son cuasi dineros y se llaman cuasi dineros porque es dinero que se convierte en dinero de verdad únicamente después de hacer esa operación de taquilla que liquida el instrumento. ¿Ok? Y bueno, y hay un tercer nivel que se llama M3, ¿ok? Que se le tiene el sobrenombre de liquidez ampliada, ¿no? Que incluye todo lo que está en M2 más los cuasidineros de largo plazo, ¿no? En Estados Unidos, ahí, en el cuasidinero de largo plazo están todos los bonos, ¿ok? O sea, los bonos del gobierno, los bonos privados, están dentro del cuasidinero de largo plazo, ¿ok? Aquí en Venezuela, durante mucho tiempo, el cuasidinero de largo plazo típico era la cédula hipotecaria, ¿ok? Yo no sé si ustedes saben lo que es eso, ¿no? Porque eso es una cosa que técnicamente está extinguida, ¿no? Existe todavía, ¿ok? Pero la gente no habla de eso, ¿ok? O sea, muy parecido al sistema de banca libre que vimos, ¿ok? Los bancos hipotecarios en Venezuela emitían cédulas hipotecarias, ¿no? Y esas cédulas hipotecarias se colocaban, ¿ok? Pagaban una tasa de interés muy atractiva, ¿ok? Pero eran instrumentos de largo plazo, ¿no? Eran instrumentos que vencían en 5 años, ¿no? ¿Ok? Obviamente cuando comenzaron las devaluaciones en el país, la gente ya no quiso cédulas hipotecarias, ¿ok? Y esa es la razón del por qué el crédito hipotecario desapareció en Venezuela, ¿no? ¿Ok? Después de eso, bueno, vinieron unos diputados que se les ocurrió crear una ley
para que hubiese crédito hipotecario y hasta ahorita no ha ocurrido ningún crédito hipotecario. O sea, ha ocurrido crédito hipotecario, pero no es lo mismo que era antes sin ley, ¿ok? Y sin la obligación de que a nadie le den un crédito hipotecario, ¿no? Entonces, y funcionaba así, ¿no? O sea, se colocaba la cédula que era un instrumento de largo plazo, o sea, la gente compraba esa inversión a 5 años, ¿ok? Que pagaba una muy buena tasa de interés, mucho mejor que los depósitos a plazo de la banca, ¿ok? Y bueno, el banco hipotecario mantenía su capital en caja, en líquido, ¿ok? Así como vimos en el caso de la banca libre, ¿ok? Porque así es como debería funcionar un banco con el patrimonio totalmente en la caja, ¿ok? Y bueno, y prestaba el dinero que captaba por la vía de la cédula hipotecaria, ¿ok? Normalmente el crédito hipotecario es a 10 o 20 años, ¿no? Y la cédula es a 5, entonces hay un pequeño descalce, ¿no? Y eso se subsanaba emitiendo varias series, ¿ok? De cédulas que se vencían en el tiempo, ¿no? Entonces, mientras tanto, yo pago con la caja hasta que repongo la emisión con una nueva emisión de papel y así, ¿ok? Así era como funcionaba el banco hipotecario y no había quiebras de banca hipotecaria, ¿no? ¿Ok? O sea, que funcionaba con un sistema muy parecido al de la banca libre, ¿ok? En una época en la que no había banca libre, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí deberían estar en esos cuasi dineros de largo plazo todos los títulos valores de largo plazo, ¿no? Y fíjense, si yo me compraba una cédula hipotecaria, ¿ok? Como eso vencía en 5 años, entonces, supongamos que yo necesito ese dinero urgentemente, ¿no? Que yo, mañana tengo que hacer un pago urgente y necesito hacer líquido la cédula hipotecaria. Yo me voy al banco hipotecario y en el banco hipotecario me dicen que eso no se puede liquidar, ¿no? O sea, que yo tengo que esperar hasta que eso se venza dentro de 4, 3, 5 años, depende de cuándo se vence mi cédula, ¿no? Entonces había un mecanismo, ¿no? Yo me podía ir a un corredor de bolsa y el corredor de bolsa vendía ese instrumento en la bolsa como si fuera un bono, ¿ok? Y yo obtenía liquidez, ¿ok? Entonces, el cuasi dinero de largo plazo se liquidaba en la bolsa, ¿ok? Y eso es lo que pasa con todos los cuasi dineros de largo plazo, se liquidan en bolsa, ¿ok? Por eso es que las bolsas son interesantes, ¿ok? Ok, este, obviamente cuando existe Banco Central, empieza a ocurrir que los bancos centrales hacen política monetaria, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre la política monetaria, no? Este, eh, y esto de acuerdo a los libros, ¿no? ¿Ok? Cuando la política monetaria es expansiva, el Banco Central normalmente emite activos nuevos, ¿ok? Y contra esos activos nuevos hace una emisión de billetes, ¿ok? Obviamente, estos billetes no están respaldados por oro, ¿ok? Ni por divisas, sino por un activo, ¿ok? Que normalmente es un crédito, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando el Banco Central hace, por ejemplo, asistencia financiera, crea un crédito y contra el crédito emite billetes, ¿ok? Cuando el Banco Central hace operaciones de mercado abierto, entonces este, eh, 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 el Banco Central compra títulos, ¿ok? Y contra esos títulos emite billetes. ¿Ok? Entonces el Banco Central, el balance del Banco Central se expande, ¿ok? Y por esa razón decimos que la política es expansiva. ¿Ok? Así es como funciona, ¿no? ¿Ok? Ojo, estos son países serios, ¿no? ¿Ok? Cuando la política es contractiva, entonces el Banco Central liquida activos y contra la liquidación de activos disminuye el pasivo monetario. ¿Ok? Y bueno, en ese caso, ¿ok? Puede ser que venda reservas, ¿ok? Puede ser que venda, que cancele créditos que otorgó con anterioridad, ¿ok? O que eh, venda los títulos valores que tiene en, en tesorería, ¿ok? Y recoge pasivos, pues, ¿ok? Lo que sí quiero que entiendan es esto, ¿no? Que cuando el Banco Central hace política monetaria expansiva, ¿ok? Normalmente hace emisión fiduciaria, ¿no? Por lo cual la política monetaria expansiva casi siempre es inflacionaria, ¿ok? En el caso venezolano la cosa es peor, ya van a ver por qué,
¿ok? En el caso venezolano, normalmente se ha hecho es política monetaria contractiva, ¿ok? Y normalmente lo que se hace es que el balance no se mueve, ¿ok? Sino que el, el, el Banco Central emite un pasivo propio, que yo lo voy a llamar pasivo político, ¿ok? Y ese pasivo político es vendido a particulares, ¿ok? Y los particulares pagan con la base monetaria, ¿ok? Normalmente uno cree, ¿ok? Los economistas creen que eso es contractivo, ¿ok? Porque estamos liquidando billetes, ¿no? Pero resulta que ese pasivo político, ¿ok? Es también un billete, ¿ok? Es un billete de altísima denominación y que además paga intereses, ¿no? Entonces, cuando el billete se vence, ¿ok? Ese pasivo político se vence, entonces el Banco Central se ve obligado a volver a emitir billetes, ¿ok? Para cancelar ese pasivo y los intereses que genera, ¿ok? Por lo cual hay una expansión del balance y ocurre el fenómeno contradictorio de que lo que se pretendía aquí era disminuir la liquidez y lo que estamos haciendo es incrementar la liquidez, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la cual al final esto parece que no hace que la liquidez disminuya y por tanto no hace que los precios bajen, ¿no? Y esa es la razón por la cual también en la época en la que se hizo esto con bastante frecuencia, que es la época de Carlos Andrés Pérez I, ¿ok? El Banco Central hacía política monetaria muy activa, ¿ok? De tipo contractivo, pero la tasa de inflación jamás bajaba del 30%, ¿no? ¿Ok? Porque sencillamente se estaba emitiendo más dinero que el que de verdad se necesitaba en la economía, pues, ¿ok? O sea, al final, la política monetaria contractiva era inflacionaria, ¿ok? ¿Estamos? Ok, creo que Ramón Morín está preguntando algo por ahí. Buenas noches, profe. Es decir, que la política monetaria consiga resulta ser contractiva, pero nada más por un periodo de tiempo corto. Y a No, largo plazo ni sería siquiera. expansiva. Ni siquiera, porque fíjate, cuando es contractiva, ¿ok? Ocurre una contracción del balance, ¿no? O sea, se disminuye el balance. O sea, tú de verdad, recoges billetes, ¿ok? Cuando tú haces esto, tú estás sustituyendo billetes por esto, ¿no? Y esto no es un pasivo no monetario, esto es un pasivo monetario, ¿ok? Por lo cual no hay política monetaria contractiva, ¿ok? Más bien al contrario, cuando esto se vence, se genera una política monetaria expansiva, ¿ok? Y esa es la razón por la cual cuando esto ocurrió, ¿ok? No se cansaban de emitir dinero, ¿ok? Y no bajaba nunca la inflación, pues, ¿ok? Eso es lo interesante de esto, ¿no? Y ojo con esto, ¿no? Mis colegas creen que sí, ¿ok? Que sí funcionaba, ¿ok? Es más, mira, yo pongo el siguiente ejemplo, ¿no? En esta época, esos cero cupones se le vendían a todo el mundo, ¿no? Yo podía comprar un cero cupón, ¿ok? Vamos a suponer que yo tengo un cero cupón por 1 millón de bolívares, que era el valor nominal del cero cupón, ¿no? Obviamente se vendía a descuento, por lo cual yo pagué 920.000 bolívares, pues, ¿ok? Pero bueno, ese bono dentro de 90 días va a valer 1 millón. ¿Ok? Y yo al mismo tiempo le debo al banco comercial, ¿ok? 1 millón de bolívares en la tarjeta de crédito. Y yo no tengo cómo pagar ese 1 millón de bolívares, ¿ok? Entonces yo llego a la oficina del banco y le digo a la gente de atención al cliente que yo tengo unas ganas inmensas de pagar mi deuda en el banco y yo lo único que tengo es este papel que compré hace un mes, que es un papel del Banco Central. ¿Ok? El señor o la señorita que está en atención al cliente nunca en su vida ha visto un papel de esto, ¿ok? Y le parece que yo estoy haciendo una trampa, ¿no? ¿Ok? Entonces él llama a su jefe ve el papel y también él cree que esto es una trampa, ¿ok? Entonces él llama al vicepresidente regional, ¿ok? Que es quien se encarga de las oficinas en el territorio en el cual está. Y él tampoco sabe, ¿no?
porque eso no es una cosa común en la banca, ¿no? Eso es una cosa de la tesorería. Entonces, bueno, él llama al vicepresidente de operaciones, que es el jefe de todos ellos, y el tipo tampoco sabe, ¿no? Porque es lo que estás acostumbrado a dar créditos y a aceptar depósitos y cosas de esas. ¿Ok? Y entonces pero él se acuerda que en la última reunión de gerente, el tesorero habló de eso, ¿no? Y entonces llama al tesorero y le dice, mira, ya en la oficina tal, ¿ok? Está un señor que dice que quiere pagar la deuda de la tarjeta de crédito con un cero cupón. ¿Qué harías tú? Y entonces el tesorero le dice al vicepresidente de operaciones, chamo, acéptalo, ¿ok? Pero ojo, no lo vayas a aceptar por 1 millón de bolívares, ¿no? Acéptalo por, ¿qué te digo yo? Por 92, ¿no? ¿Ok? Y entonces no sé, por 920.000, ¿no? Entonces el vicepresidente de operaciones llama al vicepresidente regional y le dice, el vicepresidente regional llama al gerente de la oficina y le dice, ¿ok? Y entonces después viene el señor o la chica de atención al cliente y me dicen a mí, mire señor, se lo vamos a aceptar, ¿ok? Pero se lo vamos a aceptar a 890.000, ¿ok? Y yo, bueno, yo le digo, bueno, sí, está bien, ¿ok? Yo estoy interesado porque yo no tengo plata con qué pagar la tarjeta de crédito en este momento, pero el mes que viene me va a entrar alguito. Y bueno, y si no pago lo que debo, pagaré la cuota que me toca y los intereses y refinancio eso, pues. Pero por lo menos salgo del compromiso en este momento, ¿no? Fíjense que el tesorero le dijo 920.000, pero a mí me dijeron 890.000, ¿ok? ¿Por qué? ¿Ok? Porque los banqueros no saben nada de papeles, pero sí saben de cobrarse la comisión, ¿no? ¿Ok? Entonces, la comisión se fue quedando en el camino, ¿no? Probablemente el tesorero le dijo 920.000 al de operaciones, el de operaciones le dijo al regional, mira, cóbrale 900, y al final la agencia me dijo 890.000, ¿no? ¿Ok? Total, yo salí medianamente perjudicado ahí, pero yo no me di cuenta, ¿no? ¿Ok? Y ellos se están ganando unos reales más, ¿ok? Porque ese papel en el mercado vale 920.000. De repente a mí me hubiese convenido ir a la casa de bolsa, decirle a la casa de bolsa que lo venda y volver otra vez al banco y pagar lo que debo, ¿no? ¿Ok? De repente pago mucho más, ¿no? Pero yo no lo sé, ¿ok? Eso pasa, ¿no? ¿Ok? Pero lo que quiero es que vean esto, ¿no? O sea, aquí no hay política monetaria, ¿ok? Por lo tanto, esto me explica a mí por qué había inflación en los años 90, ¿ok? Porque la inflación siguió en el 2000 y por qué terminó convirtiéndose en hiperinflación en el año 2022, ¿no? O sea, el asunto es que el Banco Central lo único que hacía era conspirar contra el Bolívar, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y al final los venezolanos se cansaron, pues los venezolanos se cansaron y ya no tienen demanda monetaria, ¿no? Hoy hay colegas que dicen que esto es un sistema bimonetario, ¿no? Esto no es un sistema bimonetario, esto es un sistema dolarizado, ¿ok? Que no se ha terminado de dolarizar oficialmente porque el gobierno no quiere dar el paso final y definitivo, pues. Aquí nadie quiere los bolívares, pues, ¿ok? Es más, las personas que cobramos en bolívares los gastamos de inmediato, ¿ok? Y bueno, si tuviéramos excedentes, lo convertiríamos en dólares y no lo cambiaríamos, pues, ¿ok? Porque nosotros no tenemos demanda monetaria en bolívares, pues, ¿ok? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ok? Bueno, esto es una repetición de lo que vimos antes de los conceptos monetarios, ¿ok? Aquí están un poquito más detallados, ¿ok? Este, Normalmente cuando hay un sistema con Banco Central, hay una expansión por la vía del crédito, ¿ok? Que normalmente se dice que es inflacionaria. Yo creo que más inflacionario es la emisión de base, ¿ok? Pero normalmente se dice que esto es inflacionario, ¿ok? Y vamos a tratar de explicar un poquito cómo funciona eso, ¿ok? Para explicarlo, tenemos que suponer que el Banco Central emite y pone en circulación una cantidad de dinero, vamos a suponer que son 1.000 unidades monetarias, ¿ok?
Vamos a tener que suponer también que a las personas les gusta mantener su dinero en los bancos, ¿ok? Cosa que no pasa en Venezuela, ¿ok? La segunda es que los bancos le prestan a las personas todo lo que le pueden prestar, ¿ok? O sea, eso tampoco pasa en Venezuela, ¿ok? Y vamos a suponer que este encaje funciona con un encaje legal del 10%, ¿no? ¿Ok? Que tampoco es Venezuela, ¿no? ¿Ok? O sea que esto es un sistema ficticio, ¿no? ¿Ok? Y vamos a suponer que esto funciona, o sea que esto se explica con cuentas T, ¿no? O sea, para que eh, funcione efectivamente, el Banco Central tiene que emitir unos bolívares, ¿ok? Que son pasivos y para que estén efectivamente en circulación tienen que estar en manos del público, ¿ok? Y el público, ¿ok? Tiene la contrapartida de eso, ¿no? Y eso también explica una cosa muy curiosa, ¿no? Hay economistas que creen que las reservas internacionales son de la nación, ¿ok? Las reservas internacionales son del señor que tiene el billete en la mano, ¿ok? O sea que ese activo no es un activo de verdad del Banco Central, ¿ok? Es un activo que a la hora de la chiquita le corresponde al que tiene el billete, ¿no? Y el billete para lo único que sirve es para que no circule el dólar, sino que circule ese papelito que es equivalente al mismo monto en reserva, ¿ok? Eso quiero que lo tengan bien claro, ¿ok? Entonces, bueno, como estamos en un sistema donde el público le gusta poner el dinero en el sistema financiero, entonces lo que ocurre normalmente es que el público deposita estos 1.000 en el banco, ¿ok? Y el segundo, ¿cómo se llama? El segundo asiento contable es este, ¿no? ¿Ok? Bueno, cuando el banco acepta esos 1.000, ¿ok? Como hay un encaje del 10%, entonces, él va a tomar 10% de estos 1.000, ¿ok? O sea, 100, ¿ok? Y los va a depositar a su nombre en el Banco Central de Venezuela. O sea, no los deposita a nombre del señor del público que depositó el dinero, ¿no? Él los deposita a su nombre, ¿ok? Como si el encaje fuera de él, ¿ok? Y bueno, él va a disponer de 900 para prestar. Vamos a suponer que bueno, estamos suponiendo que él presta todo lo que puede prestar, por lo cual vamos a suponer que presta completo los 900, ¿ok? Si lo hace, ¿ok? Entonces el siguiente asiento es más o menos este, ¿no? O sea, el Banco Central, perdón, el público recibe esa deuda de 900.000, pero esa deuda se utiliza para pagar, ¿ok? Y quien la recibe, para él, esa deuda es dinero, ¿ok? Y bueno, y ese dinero, ¿ok? Se liquida depositándolo en el sistema, en el mismo banco, ¿ok? Por lo cual, este señor corre con estos 900 al banco y los deposita. Inmediatamente el banco, como acaba de incrementar sus depósitos en 900, se ve obligado a apartar 90 que deposita en el Banco Central a su nombre y tiene disponibilidad de prestar 810, ¿ok? Entonces, esos 810 se prestan, ¿ok? Vuelve a ocurrir lo mismo, ¿ok? Y estos 810 generan la obligación de depositar 81 en el central, él los deposita a su nombre y presta 729, ¿no? Y bueno, esto va a ocurrir varias veces, ¿ok? Y se detiene cuando la liquidez monetaria sea igual al dinero inicialmente emitido, que son las 1.000 unidades monetarias divididas por 0,10, ¿no? O sea que este sistema se detiene cuando los 1.000 de base se convierten en 10.000 de liquidez monetaria, ¿ok? Y fíjense, esos 10.000 corresponden a 1.000 que están en billetes, ¿ok? Y 9.000 que están en forma de crédito, ¿ok? O sea que no existen en forma de billete, sino que existen en forma de crédito, ¿ok? Porque todos estos depósitos que se hicieron por acá no son de dinero, sino que son de un voucher de crédito, ¿ok? Que el banco acepta como si fuera dinero, ¿ok? ¿Estamos? Ok, así es como termina el proceso, ¿no? ¿Ok? Y fíjense una cosa, ¿no? Si el Banco Central decide cambiar el porcentaje de encaje,
¿ok? Supongamos que el Banco Central decide que el encaje ahora es 20%. Entonces, el proceso se va a detener cuando la liquidez total sea los 1.000 iniciales entre 0,20, o sea, va a ser 5.000, ¿no? Y fíjense que aquí el dinero, o sea, la base permanece igual, ¿no? Son los mismos 1.000, las mismas 1.000 unidades monetarias están en la base, ¿ok? Pero el crédito se redujo, ¿no? Pasó de 9.000 a 4.000, ¿ok? Y en caso contrario, ¿ok? Si al Banco Central se le ocurre, ¿ok? Que el encaje es 5%, entonces, la liquidez tiene la potencialidad de llegar hasta 20.000, ¿ok? Porque serían los 1.000 entre 0,05, ¿ok? Se convertirían en 20.000. Y de nuevo, volvemos a tener la misma base, ¿no? Que son 1.000, ¿ok? Y el crédito sube a 19.000, ¿no? Entonces, lo único que varía cuando varía el encaje es el crédito, ¿ok? Y eso quiero que lo vean muy claro, ¿ok? Porque hay un defecto, ¿ok? Que incluso en economistas profesionales lo he escuchado, que es decir que el encaje es la garantía de los depósitos, ¿ok? El encaje no es garantía absolutamente de nada, ¿ok? No lo era en el sistema de banca libre y no lo es en el sistema de Banco Central, ¿ok? El encaje es un límite, ¿ok? A la expansión del crédito. ¿Ok? Por lo cual el encaje es o el freno o el acelerador del crédito. Mientras más encaje, menos crédito. Mientras menos encaje, más crédito. ¿Ok? Eso es lo que quiero que tengan bien claro. El encaje no es garantía absolutamente de nada. El encaje no es más que un mecanismo para facilitar o complicar el otorgamiento de crédito. ¿Ok? Y bueno, obviamente los sistemas no funcionan como este modelo ficticio, ¿no? Porque el banquero no presta todo lo que quiere prestar y porque también la persona natural no deposita todo el dinero que quiere depositar, ¿no? Entonces existe un multiplicador monetario, ¿ok? Que no es uno entre el porcentaje de encaje, sino uno entre el coeficiente de reservas más el coeficiente de preferencia por el efectivo menos el coeficiente de reservas multiplicado por el coeficiente de preferencia por el efectivo, ¿no? Donde el coeficiente de reservas son todas las reservas que el banco realiza, o sea, encaje legal y encajes excedentes entre depósitos totales, ¿ok? Y donde el coeficiente de preferencia por el efectivo, ¿ok? Es toda la cantidad de monedas y billetes en circulación dividido por los depósitos totales. Entonces, en un sistema en el cual la gente deposita todo su dinero en la banca, ¿ok? Entonces, este coeficiente de preferencia es 0, ¿ok? Si la gente mantiene algún porcentaje en efectivo, entonces este coeficiente empieza a ser 1%, 2%, 3%, ¿no? En países como Venezuela, en los cuales normalmente el venezolano no le gustaba tener dinero en los bancos, el coeficiente de preferencia era altísimo, ¿ok? Y por supuesto, reducía la posibilidad de otorgamiento de crédito, ¿ok? Y en sistemas como Venezuela, en la cual el banco deposita en encaje más que la reserva que le exige el banquero, entonces eso también contribuye a que exista poco crédito, ¿no? Y eso es lo que hace que el sistema venezolano era un sistema de poco crédito, ¿ok? A pesar de que el encaje fuese bajo, ¿no? O sea, en la época en la que yo era joven, el encaje era 10%, ¿ok? 10, 12, 15. No, perdón, 8, 10 y 15, ¿ok? Después pasó a ser 17% para todo el mundo, ¿no? Es más, durante mucho tiempo fue 15, ¿ok? Después fue 17 para todo el mundo, ¿ok? Ahora bueno, recientemente llegó hasta 100, ahorita anda por 75, ¿ok? Entonces el encaje en Venezuela es altísimo, ¿ok? ¿Estamos? Y bueno, y aquí hay que entender también una cosa adicional, ¿no? Cuando el Banco Central compra reservas, ¿ok? Emite dinero base, por lo cual la compra de reservas es inflacionaria porque expande el balance y infla la cantidad de dinero, ¿ok? Y caso contrario, cuando el Banco Central vendía reservas, ¿ok? Entonces, eso disminuía el dinero base, ¿ok? Por lo cual la venta de reservas
contrae el balance y actúa como si fuera una política monetaria restrictiva, ¿no? ¿Ok? Y eso también les explico a ustedes por qué en un sistema con control de cambios, ¿ok? Lo que ocurre es esto en lugar de esto, ¿no? Entonces siempre va a haber inflación en un sistema de control de cambios, ¿ok? Mientras que en los sistemas en los cuales no hay control de cambio, debería haber menos inflación, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, yo creo que yo voy a parar la clase aquí, ¿ok? Entonces, bueno, el resto lo haremos el martes en clase. Y yo voy a poner esta grabación y al mismo tiempo voy a hacer más grabaciones, ¿ok? Y bueno, y voy a y voy a ir grabando clases para que estén ahí acumuladas, ¿ok? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, me echan el cuento. A ver, don Jorge, Eh, Profesor, tengo una consulta a ver, con respecto al efecto inflacionario. El efecto inflacionario es idéntico con la expansión del dinero base, independientemente si esa expansión del dinero base viene dado por un aumento en las reservas o un aumento en el crédito otorgado. claro, la única diferencia es que cuando tú estás comprando reservas, tú expandes la base con un activo duro, ¿ok? Por lo cual tú mantienes o sea, tú contribuyes a la fortaleza monetaria. Pues esa es la razón por la cual cuando no se hacía política monetaria y el Banco Central lo único que hacía era comprar las divisas de las petroleras y vendernos las divisas a los particulares que comprábamos cosas para producir, ¿ok? Entonces el sistema era menos inflacionario, ¿ok? Y la moneda era mucho más estable, ¿no? ¿Ok? Cuando el Banco Central empieza a hacer política monetaria, entonces tú empiezas a emitir con garantía en créditos, ¿ok? Esa emisión es totalmente fiduciaria y es todavía más inflacionaria que una emisión en la cual tú estás comprando reservas, pues. Perfecto, entonces sí tienen como la magnitud del efecto inflacionario distinto. Bueno, la magnitud es distinta en el sentido de que tú sabes que el dinero es fuerte, ¿ok? Y por esa razón tú como particular no disminuyes tu demanda monetaria, ¿no? ¿Ok? En cambio, cuando empiezas a hacer política monetaria, probablemente al principio tú crees que la moneda es fuerte, pero en la medida en que va pasando el tiempo, tú te vas dando cuenta de que el dinero no tiene la misma calidad, ¿no? Y que en realidad está deteriorado, ¿no? Que es lo que nos pasa a los venezolanos, pues. ¿Ok? Esto se va a cortar en menos de un minuto. Si tienes más dudas, yo vuelvo a conectarme, pero dígame, a ver.